Muy buenos días a todos. Muy bien, pues me gustaría poder observarlos, poder verlos físicamente, porque eso es un elemento muy, muy importante dentro de la tanatología. Y pues agradezco mucho la invitación que me hizo la hermana Adriana, la hermana Esther, las hermanas titulares, mis compañeros profesores, para compartir con ustedes un poquito, pues un poquito lo que sabemos. El conocimiento es un bien universal y el conocimiento es sobre todo un don que podemos compartir. Les deseo muy buenos días a todos, queridos alumnos de secundaria, queridos alumnos de preparatoria, queridos padres de familia, queridas hermanas y queridos compañeros y compañeras de trabajo. Pensaba yo cómo hacer para llevar a cabo una presentación que contempla muchas edades, chicos, muy chicos de secundaria, adultos, jóvenes, y quizás lo único que se me ocurrió fue pues intentar ser yo, intentar compartir lo poco que sé con mucho gusto, con mucha alegría, esperando que si hubiera alguna duda al final de la exposición. No es una conferencia, tampoco es una ponencia, tampoco es un panel. Yo quise que fuera un momento en el que pudiéramos acercarnos tanatológicamente al duelo en tiempos difíciles, en los tiempos de esta pandemia que ha causado algunas crisis a nivel personal, a nivel social, a nivel humano. La conferencia se titula Un acercamiento tanatológico para entender el duelo en tiempos de pandemia, y la voy a llevar a cabo en dos momentos. El primer momento es una introducción en la que, a partir de la obra de un filósofo, voy a hacer algunos acercamientos a las cuestiones humanas. Y el segundo momento va a estar marcado sobre todo por conocimientos un poco más específicos con respecto al duelo desde el punto de vista tanatológico. Debo hacer otra aclaración: yo no soy psicóloga, soy una persona que desde hace más de 25 años se acercó. Yo creo que muchos más, pero concretamente desde el punto de vista de una búsqueda formal, de una búsqueda seria, con respecto al tema de la muerte. Quizás calculo que son 25 años, cuando empecé a involucrar, a acercar a la tanatología. Entonces es importante siempre aclarar que el papel que voy a ofrecer sobre el duelo es un papel desde el punto de vista tanatológico. La tanatología, no hay que olvidarlo nunca, es una herramienta muy importante que puede servir a un psicólogo, a un médico, a un religioso o religiosa, a un sacerdote, a un ministro de culto, también a un profesor y a un padre o madre de familia. Vamos a dar inicio entonces a nuestro momento tanatológico.
En una de sus grandes obras, de 1942 aproximadamente, un gran filósofo francés, Albert Camus, escribió un libro que se convirtió en un libro muy, muy importante de acercamiento a los misterios de la vida humana. Este libro lleva por título El mito de Sísifo. En este libro escribe muchos pensamientos y yo he querido rescatar algunos que calzan muy bien con el tema del duelo. Dice Albert Camus que los seres humanos sentimos grandes y nobles ansias de unidad con el mundo, que buscamos que nuestros anhelos se consumen, que buscamos que nuestros pequeños conocimientos abarquen la totalidad, que estamos deseando siempre buscar el amor y buscar la solidaridad. A veces lo conseguimos, a veces no. Y finalmente, que deseamos todos los seres humanos, muy en el fondo de nuestro corazón, que toda ley se convierta en un bien. Pero en lugar de esto, a veces sentimos que el mundo se ha convertido en un lugar incierto, en un lugar de arenas movedizas, donde colapsan los valores más hermosos, como la nobleza, como el valor, como el amor, como la solidaridad. Dice Albert Camus, finalmente, como el valor de valores que es la vida misma. Y esto se da, dice este filósofo, porque el mundo también se enferma, no solamente las personas. En el mundo no solamente mueren plantas, no solamente mueren animales, no solamente mueren personas. En este mundo también mueren deseos, en este mundo también mueren valores, en este mundo también decaen y mueren esas ilusiones y esas energías que nos mueven. Un mundo que está enfermo y que urgentemente necesita recuperar la salud, y más allá de la salud del cuerpo, la salud del alma. Esta obra que estamos viendo es de un gran pintor del Renacimiento que se llama Tiziano, es de 1548. Y la quise poner porque ilustra artísticamente lo que nos habla Albert Camus en el mito de Sísifo. Sísifo, rey, decreta que estaba condenado por Zeus a cargar sobre su cabeza y su espalda una enorme roca que subía a una montaña. Y cuando estaba a punto de colocarla en la cima de esta montaña, la roca perpetuamente caía y Sísifo perpetuamente tenía que descender de esta montaña, recoger la roca, cargarla y subirla, y así de esta manera en un eterno, dice Albert Camus, en un eterno absurdo. Y en el mito de Sísifo, Albert Camus se pregunta, ¿por qué a veces encontramos estos absurdos en la vida? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el duelo? ¿Por qué la muerte? Y el propio Albert Camus nos decía, porque hay un sentido de vida. Porque esto, en el fondo, no es un absurdo. Porque a veces vemos absurdo algo que en el fondo esconde un sentido y una luz. Y esa es la maravilla de este libro
el mito de Sísifo, que lo que nosotros pudiéramos encontrar como un absurdo pudiera ser una luz en nuestra vida y un camino a recorrer. ¿Acaso esta pandemia nos esté llevando a nuestro destino vital, a reconocer que la enfermedad, que el dolor, que la muerte, que el duelo escriben la historia de nuestra vida? ¿Acaso esta pandemia nos permita o nos permite aprender a reconocer que la muerte es parte de nuestras vidas y que debemos prepararnos cada día para consumar nuestra estancia en este mundo, porque viviendo consumimos nuestro tiempo, pero al morir sacralizamos la dignidad tan elevada de haber creado la biografía de nuestro propio ser. Dice un filósofo que siempre me ha maravillado, Martin Heidegger, filósofo que reflexionó sobre la muerte y que definía al hombre como el ser para la muerte. Este filósofo fue un filósofo existencialista que decía: el Dasein, el ser humano, es un ser para la muerte. Pero le añadía una definición más a este hombre como ser para la muerte. Decía Martin Heidegger: efectivamente, el ser humano es un ser para la muerte, pero también es un pastor del ser. Somos pastores de nuestra vida, somos pastores de otras almas. Y nos va el ser en nuestro morir. Y el morir no es un no ser, decía Heidegger. El morir es un destino, una puerta y una vocación. Yo he querido preparar este momento tanatológico. No quisiera usar la palabra conferencia porque no lo pensé de esta manera. Lo pensé como un momento tanatológico, humanístico, artístico, contemplativo, para que nos adentremos en el misterio, cada uno de nosotros, desde nuestra vida, desde nuestra biografía, desde la edad que Dios nos ha concedido vivir, unos más, unos menos, nos adentremos al misterio de nuestra existencia y acercándonos al misterio de nuestra vida, descubramos esa otra forma de vida que es la muerte. Es como si hoy, al hacer las cosas más simples de la vida, salir a la calle, caminar, hablar por teléfono, hacer las compras, acompañar a una persona enferma, nos enfrentáramos a la muerte como lo hacían otros hombres en otras culturas y en otros pueblos pasados. Es como si nos hermanáramos con otros momentos de la historia de la humanidad que también vivieron el drama de una pandemia. Como en este canto que hacían los guerreros apaches todas las mañanas: Padre, salimos a morir. No lo lamentamos por nosotros mismos, lo lamentamos por los que dejamos. No permitas que el miedo nos invada. Padre, salimos a morir. Y es que, como decía Luis Cernuda, todos tenemos miedo de morir solos, irnos solos a la sombra del tiempo.
Iniciemos pues este momento artístico, contemplativo, y yo les pido que más allá del conocimiento, hagamos este ejercicio, contemplemos, que esta plática, las palabras que salen de la boca de una persona, no importando quién sea esta persona, finalmente es Dios el que está permitiendo que en este momento contemplativo meditemos sobre nuestra vida y meditemos también sobre nuestra muerte, sin sentir ese pavor, ese horror, ese miedo. ¿Qué mejor que empezar este momento contemplativo, tanatológico, con esta maravillosa obra? Es también del gran pintor Tiziano, se llama Pietà, la piedad, es de 1576, y vemos un cuadro muy inquietante. Quienes conocen la obra de Tiziano, y si no la conocen, algún día acérquense a la paleta de colores de este pintor renacentista y van a entender las palabras que les estoy diciendo. Esta, ¿por qué me interesó tanto? Por dos razones, por tres razones. La primera, porque fue una oración a Dios. Fue la forma en que Tiziano encontró, por supuesto, como pintor que era, la forma más cercana que tenía él de pedirle a Dios. Él no le pidió a Dios, no rezó a Dios con palabras, le rezó a Dios con una pintura. La segunda cosa, porque es la última obra, la última pintura de su vida, la última pintura que pintó en su vida, antes de entregarle su alma a Dios. Y la tercera, porque la hizo en un momento en el que la pandemia azotaba Europa. Países como Italia, en el que en este siglo XVI, morían cientos de miles por día. Y Tiziano tenía miedo, amaba profundamente a Horacio, su hijo tan amado, que ya empezaba a sentir los estragos de la enfermedad. El propio Tiziano, muy anciano, pedía a Dios, y la única forma que encontró fue pintando esta Pietà. En efecto, el hombre que está tocando la mano de un Cristo muerto que está sostenido en el regazo de la Virgen María es precisamente Tiziano. Tiziano no vio consumado ese deseo que sentía. Finalmente, muchos familiares de Tiziano murieron hermanas y hermanos de Tiziano, murió Horacio, su hijo, y murió el propio Tiziano. Como muchos millones murieron en esa época, como muchos han muerto en esta pandemia. Sin embargo, encontró Tiziano, él mismo lo dijo, una forma de expiar sus errores, una forma de acercarse a Dios. Él lo hizo a partir de un pincel. Cada uno de nosotros lo puede hacer a partir de otras formas, del arte, del rezo, del trabajo, de la unidad de la familia. Y es que efectivamente hoy asistimos a este espectáculo, que es un espectáculo que ha causado crisis de varios tipos. Por supuesto, la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social.
¿Qué hacer en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de quebranto? No perder la esperanza, no perder la paz del alma, no perder la unidad familiar, no perder el encuentro con Dios. Estamos viendo una obra preciosa y una obra que desgarra un poco el alma. Es de Edvard Munch, es de 1885 y se llama La niña enferma. Duele tener enfermos en nuestra familia, duele ver a nuestros seres más amados enfermos, dolientes, sufrientes, pero no perdamos la fe y no perdamos la esperanza. ¿Cómo no perder la esperanza? El tanatólogo nos dice, hay que llevar a cabo un rescate. El rescate es de tipo existencial. ¿Cómo podemos rescatar existencialmente la vida y seguirla sosteniendo? A través de los valores. Yo quisiera que cada uno de nosotros pensara, ¿qué valores me son más cercanos? Yo escribo 5 que recomendaría yo, pero cada uno de nosotros tiene 1000 valores más. Un valor es la lucidez. No perdamos el ser mentes lúcidas, mentes pensantes, mentes racionales. La razón es un valor, pero que sea una lucidez, una razón reposada. Prudencia, actuar de manera prudente, ser solidarios. ¿Cómo podemos ser solidarios? Con pequeñas obras, pedir por toda la humanidad, apoyar, ayudar. Si hay un momento de descontrol, no hacerlo más grande. Guardar silencio. Muchas veces el silencio es el que mejor habla. No perder de vista nunca la caridad. Y algo que nos dicen los filósofos, la cura. Y los médicos, los psicólogos nos lo dicen con otra palabra, el cuidado. La cura, el cuidado. ¿El cuidado de qué? De nuestra casa común, del planeta, de nuestra familia. El cuidado de nuestros seres queridos. El cuidado de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de nuestros compañeros. En suma, no perdamos de vista la sabiduría. Actuar con sabiduría. Informados, sí, pero yo recomendaría estar informados sapiencialmente. Saber hasta cuándo leer la información. Vivimos en un mundo conectado por redes sociales en las que las noticias se están dando prácticamente en tiempo real. Saber cuándo leer y cuándo dejar de leer, cuándo escuchar una noticia y cuándo dejar de escucharla. Informarnos, sí, por medio de las fuentes serias, por medio de las fuentes prudentes. Informados, sí, pero informados sapienciales. Y no olvidemos algo muy importante. La verdadera sabiduría inicia en el silencio y con el silencio. No perdamos de vista la meditación. Y como nos pidió Tales de Mileto hace 27 siglos atrás, la esperanza, volver a la esperanza. La esperanza es el único bien común a todos los hombres. Los que todo lo han perdido todavía poseen esperanza para salir adelante. La pandemia nos ha dado algunas enseñanzas, algunas lecciones tanatológicas.
percatarnos de nuestra fragilidad. Somos seres frágiles. Renovar la unidad de la familia. Hoy más que nunca necesitamos familias verdaderamente unidas. Urge que las familias nos unamos. Buscar la solidaridad humana. Es algo que su santidad el Papa Francisco nos ha pedido insistentemente desde el año pasado. Desarrollar nuevas formas de creatividad. Yo lo digo muy insistentemente con mis queridos chicos, ser autopoéticos, crear nuevas formas de ser, de hacer. Y algo fundamental, pedir a Dios, pedir con Dios y pedir en Dios. Ahora, inicio propiamente el segundo momento, que es el momento tanatológico, en el que me he centrado en el duelo, puesto que el duelo es uno de los pilares fundamentales de la enseñanza y de la búsqueda tanatológica. ¿Pero qué es? ¿Cómo definimos el duelo? La palabra duelo viene de la palabra latina dolus, que significa dolor. El duelo es un proceso de adaptación física, espiritual, emocional, de un ser humano que ha sufrido alguna pérdida. Una de las grandes enseñanzas de la tanatología es que no solamente hay duelos por la pérdida de un ser querido. Hay por lo menos 3 tipos de duelos. Este proceso natural que tenemos todos los seres humanos, esta pérdida puede ser de 3 tipos. Vital, cuando lo que perdemos o a quien perdemos es un ser querido, un padre, una madre, un hijo, un amigo, un familiar de familia extensa, una mascota. La pérdida es tangible y genera un duelo tangible cuando lo que perdemos es una cosa, una propiedad, un bien material, el trabajo, el empleo, el salario. ¿Cuántas familias a todo lo largo y ancho de la humanidad han perdido trabajos, propiedades, negocios, joyas, bienes personales preciadísimos que han tenido que vender para solventar los gastos del hogar? Y es simbólico o intangible aquella pérdida o duelo que tiene que ver con la pérdida de un título, la patria, un lugar de honor, la reputación. Probablemente nosotros no hemos perdido nada de esto, pero quizás ha habido días en los que hemos perdido la paz, la calma, el sosiego, la serenidad, la tranquilidad. En ese sentido, estamos hablando de que entramos en una etapa de duelo simbólico. Siempre nos han definido al ser humano como un Homo sapiens. La tanatología dice que este Homo sapiens es también un Homo patiens, en el sentido de que es un ser que parece. Este cuadro, que también es tanatológico, se titula El Doctor, y es de Samuel Luke, es de 1890 aproximadamente. Vemos un cuadro familiar doliente, sufriente, un niño enfermo, unos padres que inconsolables ya no saben más qué hacer, y un doctor
que también está viviendo un duelo, un doctor que está sentado y que cavila. ¿Qué le ha faltado? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué el medicamento no ha funcionado? Y un cuadro en el que observamos un silencio, un sufrimiento y una angustia que seguramente algunos de nosotros hemos vivido o hemos padecido en estos momentos de pandemia. Esta es una diapositiva enorme, sí, ciertamente. No la hice con ese fin, pero era importante que pusiéramos todo esto, todos estos apuros. ¿Por qué? Porque otra de las características del duelo es que genera un apuro existencial. No tener trabajo, una discapacidad, una adicción, un problema familiar, un divorcio, una separación, una pérdida de sentido de vida, una enfermedad. Es decir, al duelo que provoca la pandemia se añaden otros apuros existenciales. ¿Y a qué nos confrontan estos apuros existenciales? ¿A qué nos confronta el duelo? A una gama infinita de experiencias, todas profundamente humanas, a un proceso, a un cambio, angustia, negación, miedo, impotencia, desconcierto, desconsuelo, depresión, tristeza, emociones no conocidas. Cuando muere un ser querido, cuando enferma un ser querido, cuando entramos en un confinamiento al que nadie sabíamos que íbamos a entrar, ya meses, empezamos a tener emociones que quizás nunca habíamos experimentado. También nos confronta el duelo a un ejercicio de la libertad. Hemos tenido que ser libres de otras formas, libres en un confinamiento. Alguien me decía, libre en el encierro. Sí, ¿por qué no? Libres en el encierro. Y es que también dentro de 4 paredes podemos ser muy libres. No necesariamente andar en la calle nos proporciona la libertad. Sufrimiento, dolor, rencor, enojo, vulnerabilidad. Y en suma, el duelo nos confronta a un vacío existencial, a un sinsentido, a una pérdida del sentido de la vida. Al principio hablaba yo de Albert Camus, cuando en el mito de Sísifo, este gran libro de él, nos hablaba Camus del sinsentido que podemos llegar a tener los seres humanos. Albert Camus, por cierto, escribió otro libro, La peste. La peste. Yo prefería acercarme a el mito de Sísifo porque al final Albert Camus nos habla de la esperanza. Efectivamente, ser seres humanos dolientes es enfrentarnos al sinsentido de la vida. Pero como dice Camus, en el sinsentido de la vida yo puedo encontrar la luz, la fuerza, el vigor, la energía, la esperanza de una vida que no se ha cancelado, de una vida que no ha cerrado sus puertas y ventanas a mí, de una vida que también me está diciendo, mira, la ventana está un poco cerrada, pero no está cerrada del todo. Ahora te toca a ti, en el ejercicio de tu libertad, acercarte y abrirla. Esta obra se llama Solo en el mundo. Es de Joseph
israelíes, solo en el mundo. Este ancianito que se quedó prácticamente solo, murió la compañera de su vida y de pronto se confronta a muchos duelos. No solamente perdí a mi compañera de toda la vida, a mi esposa, además soy anciano, no tengo a nadie más. A esto nos confronta el duelo. Sin embargo, ¿por qué no abandonar el festín de la vida como un invitado plenamente satisfecho? Dice este maravilloso poeta griego Nikos Kazantzakis. ¿Por qué no irnos de esta vida como invitados plenamente satisfechos? Finalmente, Kazantzakis nos está pidiendo reflexionar sobre nuestras acciones. Yo puedo hacer de esta vida un festín ciertamente que me va a tener que dar de pronto a probar alimentos amargos, ¿sí? Pero de la misma manera que habré de probar en el festín de mi vida alimentos y jugos amargos, también tengo la posibilidad de probar la dulzura de alimentos que me van a provocar alegría, contento, sentimiento de plenitud. Petrarca decía: un bel morir tutta la vita honora. Un hermoso morir honra la vida entera. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué tener miedo? Ciertamente porque desde los ámbitos culturales se nos ha enseñado. Los tanatólogos dicen: ¿por qué no incorporar a los niños, a los jóvenes, a esas pláticas sobre la muerte? O cuando ellos preguntan, ¿por qué no hablarles desde nuestro corazón, desde nuestro sentimiento? Hay letreros que dicen, favor de no traer niños, o cállate, no hables de esto, no hables de esto, no te acerques, no veas al abuelo, porque el abuelo se está muriendo. ¿Por qué no incorporar? Como lo hacen, por ejemplo, en culturas del continente africano o en culturas orientales, que han sido un poco más expansivas en el tratamiento a la muerte. ¿Por qué no empezar a platicar desde nuestro sentimiento sobre ese hermoso morir? Ahorita les voy a decir por qué hermoso morir. Porque morir no solamente honra o sacraliza toda biografía, da sentido. Porque si toda vida es digna de ser vivida, toda muerte también debería ser digna. Y todo moribundo debería morir en paz. Porque nadie debería morir solo. Aunque ciertamente la muerte es un acto solitario. La muerte, dicen los filósofos, es el más solitario de los actos, la más sola de las experiencias. Nadie vive la muerte de nadie. Yo vivo mi muerte. Yo no puedo vivir la muerte de mi cónyuge, de mi madre, de mi padre, de mi hijo, de mi hermana, de mi hermano, de mi alumno. Yo vivo mi muerte y ellos vivirán la suya. Cada ser humano muere su propia muerte,
porque desde que nacimos cargamos nuestra propia muerte. Y fíjense que esto pareciera paradójico, pero es lo más hermoso. Desde que nacemos estamos muriendo. Cada minuto de vida se convierte al mismo tiempo un minuto de muerte. ¿Por qué no hermanar? ¿Por qué no decir hermana vida, hermana muerte? ¿Por qué no empezar todos nosotros a ver el proceso de nuestra vida como un proceso que nos va a llevar a la muerte, y que la muerte no necesariamente tendría que ser vivida con horror, con pavor? ¿Por qué no empezamos a liberarnos de este sentimiento de angustia y empezar a incorporar cada uno de nosotros nuestra vida y nuestra muerte al mismo tiempo? Un bel morir tutta la vita honora. ¿Qué reacciones provoca en mí este concepto morir? Miedo, angustia, alegría, indiferencia. Voy a dar 10 segundos para que cada uno de nosotros piense. Alguien te dice, piensa en la muerte. Ahora ese alguien te pide, añádele algunas reacciones que tú tengas. 10 segundos. Cuando yo pensaba esta pequeña actividad, quise poner esta hermosísima imagen. Es de 1930, se llama El beso de la muerte. Y apareció un buen día, es de un escultor anónimo, un buen día en el cementerio de Poblenou, en Barcelona. Y si observamos, efectivamente vemos la muerte abrazando a este joven que ha entregado su alma. Pero si nos acercamos un poco más, vemos que no solamente es la muerte, es un ángel. Es un ángel, sí, efectivamente es la muerte, pero es la muerte convertida en un ángel. ¿A mí qué me provoca la muerte? Lo primero que dice un tanatólogo es un derecho. Es lo primero que nos dice un tanatólogo. La muerte es un derecho. Es el derecho que tiene mi propia vida. Y es que efectivamente todos tenemos derecho a morir. Ahora yo quiero darle un giro. Morir sin el estrépito frenético de una tecnología puesta en juego para otorgar al moribundo algunas horas suplementarias de su vida biológica. Tenemos derecho a morir sin dolores atroces que monopolicen toda la energía y la conciencia de nuestro ser querido. Morir en un entorno digno, familiar, propio de lo que podría ser vivir mi hora más hermosa. Morir manteniendo con las personas cercanas contactos humanos sencillos, honestos, enriquecedores. Morir
como un acto consciente de quien es capaz de realizar el difícil arte de esta vida. El arte más difícil de mi vida es precisamente el ars moriendi. Yo puedo tener muchas dificultades en mi vida. Muchas cosas me son difíciles. La vida misma, a veces, me involucra en acciones difíciles, pero de todas las acciones difíciles de mi vida, la más difícil es el ars moriendi. Morir con los ojos abiertos, dando la cara valientemente y aceptando lo que llegue en el momento en que Dios quiera que llegue. Morir con un espíritu abierto, aceptando que muchos interrogantes de la vida han quedado sin respuesta. Qué cosas más hermosas. Ars moriendi. Nos enseñan a todo nos enseñan, pero no nos enseñan a morir, no nos enseñan el ars moriendi. Morir sabiendo que muchas inquietudes de esta vida van a quedar abiertas, y morir sabiendo que muy probablemente, así lo quiero ver y así lo transmito, mi muerte sea mi hora más bella. ¿Qué es la muerte humana? Para un tanatólogo es un estado tanatomórfico. Ciertamente la muerte es el cese de la vida de un ser humano. Es la pérdida irreversible de la unidad biológica de una persona. Pero en términos tanatológicos, la muerte es un estado tanatomórfico, es decir, es una forma de pérdida. Es la pérdida de pérdidas. Efectivamente, pierdo respiración, pierdo vida, pierdo hálito. Sin embargo, la tanatología me dice, pierdo una forma de vida para entrar a otra forma de vida. Para la tanatología existen, por tanto, diversas formas de morir. ¿Cuáles son? Son tres principalmente. La muerte física. La muerte física es la ausencia definitiva, radical de signos vitales. Y es de tres tipos la muerte física. Es muerte natural cuando se da por el propio proceso vital del ser humano, el deterioro normal, natural de sus funciones físicas y mentales. La muerte es lenta cuando hay involucrado un proceso de enfermedad que puede durar de meses a años. Muerte lenta puede darse incluso con 20 años. Una persona que por 20 años ha permanecido o más, incluso en la cama. O 10, o 5, o un año, o 6 meses. Muerte súbita. Es la muerte que puede ser violenta o la muerte que puede ser repentina. Es muerte psicológica. Esta muerte, por cierto, es muy dura, muy triste, es traumatizante, tanto para la persona que la padece como para los seres que acompañan, los cuidadores, la familia. Es la muerte, la pérdida gradual de las funciones mentales de un ser humano. Esta pandemia ha generado estados sumamente terribles en personas que tienen problemas emocionales. La muerte social es la muerte que se da como resultado de raptos, feminicidios, secuestros, genocidios, epidemias, pandemias. Algunas características de la muerte humana
¿Cuáles podrían ser? Pues hay muchas. La primera característica, morimos en soledad. Podemos acompañarnos de todos nuestros seres queridos, pero nuestro acto de muerte lo vamos a vivir en la soledad. Nosotros. Es radical, única, irrepetible, universal. Efectivamente, vean cómo la tanatología nos juega muchas paradojas. La muerte es origen, pero también es fin. La muerte es una, pero al mismo tiempo es universal. ¿Por qué? Porque la compartimos todos. Es desgarradora, ciertamente. Es cotidiana. Mueren miles y miles por día. Es indescifrable, es indescriptible. Una vez muerto, ya no puedo platicar cómo fue mi proceso de muerte. Es crísica porque me genera caos, desorden, rompe el equilibrio de la familia, de la sociedad más cercana al fallecido. Es mistérica, está rodeada de un hálito de misterio. Es inoportuna, efectivamente. ¿Por qué? Porque es el rompimiento de oportunidades. Y finalmente es vital, es parte de la vida misma. Esta obra es de Jean-François Millet y se llama El Ángelus. Es una obra maravillosa. Y les voy a platicar un poco la historia de esta obra. Vemos en esta obra, que se inscribe en la corriente pictórica del realismo, Jean-François Millet nos muestra una pareja de campesinos que hacen un alto para rezar y pedirle a Dios que bendiga sus alimentos. Es del siglo XIX, pero he aquí la maravillosa historia de esta obra, porque es una historia tanatológica. Un pintor que amaba profundamente la pintura de Jean-François Millet observó esta obra, se sentó frente a ella y de pronto tuvo una inspiración, un milagro pictórico. Este pintor se levantó y empezó a gritar: no, no solamente está pintando Millet luz. Esto me está hablando a mí de que aquí hubo un niño que murió. Este pintor escribió una carta, se perdió, y la carta habla de que él creía que no era el rezo del ángelus, que le estaban rezando a Dios en efecto, pero no porque iban a comer alimentos, sino porque estaban enterrando o acababan de enterrar a su hijo muerto. Y le pedían a Dios bendijera la vida de ese niño chiquito. La canasta y la carreta son pistas. Efectivamente, cuando hubo la tecnología, se hizo una tomografía y un estudio de infrarrojos y se descubrió que efectivamente había un pentimento por parte de Millet y que efectivamente Millet hablaba del duelo que estaban viviendo esta pareja de humildes campesinos que acababan de enterrar a su hijito muerto. Y esta es la historia, es una historia tanatológica de una obra maestra de la pintura universal. Efectivamente, hubo un niñito muerto y el cuadro nos habla de una bendición que pedían estos padres.
para su niño. Por supuesto, Dios está aquí, en este cuadro y en esa bendición. Hay algunos tipos de duelo. ¿Cuáles son? El duelo normal es llorar y recordar al muerto sin una desproporción emocional, sin grandes y mórbidos excesos psicológicos. Eso es un duelo normal. Lloramos a nuestros seres idos. El duelo anticipatorio es cuando la familia se va preparando. La familia se va preparando unida para la llegada de la muerte de su ser querido. La viven como una preparación serena y en paz. El duelo retardado es un duelo que en estos momentos de pandemia están viviendo sobre todo muchos adultos. No nos podemos detener mucho en eso, porque esto podría ser tema para otras sesiones. El duelo retardado es cuando el adulto tiene que esconder su duelo, esconder sus lágrimas, porque es mamá o papá y tiene que encargarse del cuidado de los hijos. Es la mamá, es el papá, que tienen que llorar en silencio y a veces de manera interrumpida, porque hay que continuar las labores de la casa, las labores de la familia. Son las lágrimas que derrama el padre o la madre yendo a su trabajo. Las lágrimas que derrama el profesor o la profesora en silencio antes de iniciar su clase, porque no puede llorar delante de sus alumnos, porque la vida continúa, porque hay que seguir trabajando. Entonces, ese duelo retardado es muy importante que trabajemos, sobre todo los adultos. Es el duelo que llora la hija o el hijo que acaba de enterrar a su madre o a su padre y que tiene que continuar con las labores cotidianas porque probablemente tiene incluso otras personas enfermas en casa. Entonces, es un duelo al que debemos darle especial atención. El duelo patológico puede ser de varios tipos. Es histérico cuando hay una identificación enfermiza con el fallecido. Es un duelo obsesivo cuando hay una depresión grave, cuando hay una culpa inconmensurable. El duelo obsesivo es un duelo histórico. Hay una historia de vida con la persona fallecida. Cosas que no se dijeron, cosas que se hicieron y de las que ya no hubo palabras. Culpas añadidas. Ese es el duelo obsesivo. El duelo melancólico es el que genera ideas de suicidio. La persona se quiere ir por el fallecido. El duelo delirante se insiste de manera delirante, de manera obsesiva con el fallecido. Y el duelo crónico. Se enferma de duelo. Se enferma de duelo. Se muere de duelo. Es un duelo no muy común, pero que se llega a dar. Habría que evitar nosotros qué tipo de duelos estamos teniendo en esta pandemia para trabajarlo. Trabajarlo con un psicólogo, por supuesto. Cuando nosotros sentimos que algo ya no está bien en nuestro camino, debemos pedir ayuda, debemos hacer un alto y debemos platicar. Por eso son importantes las redes sociales de ayuda a la comunidad. Debemos también evitar malos conceptos de muerte. ¿Por qué? Porque acabamos de decir o hemos insistido en que la muerte es un
acontecimiento que vive un ser de manera única e irrepetible. Si muere una persona de 90 años, solemos decir, bueno, ya había vivido. Muere un niño de 7 años, pero qué pena, era tan joven, un alma tan infantil, no merecía esto. Hay que evitar eso. Evitemos cosas como, bueno, pues, por lo menos pudieron despedirse. Bueno, pues ya no era vida lo que estaba viviendo. Quizás lo mejor que podemos hacer es abrazar, si el deudo lo permite, o estar cercanos por medio del correo electrónico, por medio de las redes sociales, por medio de las llamadas telefónicas, y evitar esto. Te acompaño, por supuesto que sí decirlo. Estás en mis pensamientos, por supuesto que sí decirlo. Y evitar lo que acabamos de decir. Son pequeños consejos tanatológicos. Decirle a nuestro ser querido infantil, bueno, vamos a adoptar otro perrito. No, mejor dejar que cada persona llore a su ser querido muerto, o que llore su duelo, o que llore sus lágrimas, y ya, después de un silencio, poder platicar. Los deudos de cualquier edad, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, no esperan grandes discursos. El mejor discurso que podemos darle es abrazarlo. El abrazo y el silencio son el mejor bálsamo para un alma afligida. Esta obra se llama Caminando sobre el agua. Es de Julius Van Clever, de 1920 aproximadamente. Vemos a Jesús caminando en las aguas. Ya nos vamos acercando al final de nuestro momento tanatológico. Es el momento en el que vamos a tratar de conjugar todo lo que hemos visto. 4 tareas tanatológicas que son muy recomendables para vivir nuestros duelos, no nada más, aunque aquí yo lo puse, el fallecimiento de un ser querido, no necesariamente quienes no, creo que todos hemos tenido en este momento de pandemia, pero quienes no han tenido el duelo ante el fallecimiento de un ser querido, seguramente han tenido otros tantos duelos de tipo familiar, duelos de tipo existencial, crisis emocionales, personales que hayan tenido, confinamientos, angustias, ataques de pánico, ataques de ansiedad. Ante todas estas situaciones dolorosas, ¿qué sería recomendable vivir? Aceptemos la realidad, ya sea de la muerte o ya sea del confinamiento o del sufrimiento que nos venga. Aceptemos la realidad. Trabajemos nuestras emociones ante esa pérdida. ¿Cómo? Haciéndonos preguntas realistas. ¿Qué tengo? ¿Qué pasó? Eso es lo primero. ¿Qué sucedió? Sucedió esto. ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo recibí yo la noticia? ¿Qué hice? ¿Qué sentí? ¿Qué siento? ¿Qué me gustaría sentir? Trabajemos emociones. Adaptarse al medio cotidiano es muy bueno, incluso sabiendo que la muerte de ese ser querido o ese duelo tangible o no tangible que esté viviendo es irreparable. Sabiendo que esto ya no va a regresar. Perdí el negocio, perdí a mi mamá, perdí a mi papá, perdí a mi ser querido.
Intentemos adaptarnos poco a poco. Esto nosotros mismos lo iremos sintiendo. Nosotros mismos sabremos cuándo ya llegó el momento de retomar la normalidad. Y algo muy importante, recoloquemos emocionalmente a nuestros seres queridos fallecidos o nuestros duelos, las cosas que hayamos perdido. Recoloquémoslas emocionalmente. ¿Para qué? Para que continuemos viviendo. Yo creo que nuestros seres queridos, y yo creo, tengo la firmeza de decirlo, por eso lo estoy diciendo, que Dios quiere eso de nosotros, que sigamos adelante. Un duelo no llorado es un duelo postergado, dice Henrik Johan Ibsen. ¿Por qué? Porque un duelo no llorado satisfactoriamente podría derivar en rupturas, en problemas familiares, en los que podrían aflorar otros tantos duelos. No dejemos que la desesperación, que el vacío, que la angustia nos generen duelos añadidos. Esta maravillosa obra se llama Leyendo al abuelo. Es de Albert Anker, 1890 y tantos, 1894 aproximadamente, de Albert Anker, Leyendo al abuelo. Estos pequeños actos llenan de sentidos y de significados nuestras vidas. Yo quisiera que cerraran sus ojos por un momento. Todavía tenemos alrededor de 15 minutos. Quisiera que cerraran sus ojos y descubrieran en ustedes que, así como podemos encontrar leyendo al abuelo, asistiendo a nuestros compañeros, escuchando, haciendo pequeños actos de juegos familiares, las pequeñas, grandes cosas de la vida, encontrar sentidos a nuestros duelos, tal y como Viktor Frankl encontró un sentido a su existencia, tal y como Tiziano le rogó a Dios de la forma en la que él sabía, pintando. Así le rezó a Dios, pintando. Viktor Frankl le rezó a Dios, escribiendo. No había nada, dice Viktor Frankl en su maravilloso libro El hombre en busca de sentido, que escribió posterior a su confinamiento en Auschwitz. No había nada más que la tierra y el cielo y el júbilo de las alondras y la libertad del espacio. Me detuve, miré en derredor, después al cielo y finalmente caí de rodillas. En aquel momento yo sabía muy poco de mí o del mundo. Solo tenía en la cabeza una frase, siempre la misma. Desde mi estrecha prisión, llamé a mi Señor y Él me contestó desde el espacio en libertad. ¿Qué aspectos podrían dificultar un duelo? Idealizar al muerto de manera mórbida, recurrir a tranquilizantes, alcohol, drogas, actividades sexuales promiscuas, aislamiento, rechazar diálogo, rechazar apoyo, victimizar, comparar nuestras penas con las de otros, sentir que por el hecho de que reímos, por el hecho de que gozamos, por el hecho de que tenemos alguna diversión o momentos alegres, estamos defraudando el duelo. No, Dios nos pide esto, que desde el espacio en libertad continuemos nuestras vidas, porque nuestras vidas no han sido canceladas.
el Papa nos pide pequeñas acciones, cuidados a nuestros seres queridos, especialmente a los más frágiles, especialmente a aquellos de nuestros seres queridos, familiares, amigos, vecinos, alumnos, compañeros, amigos. Sintamos que están sufriendo y que necesitan un apoyo. El Papa Francisco nos ha pedido: no descartemos la vida. Hoy más que nunca, acerquémonos a la vida. Y la mejor forma de acercarnos a la vida es cuidarnos los unos a los otros, de la misma manera que Dios nos cuida. Recordemos que nuestros miedos no detienen a la muerte, detienen a la vida. Como dice nuestra magnífica maestra Elizabeth Kubler-Ross, no es la vida, es el miedo el que detiene a la muerte, no es la vida. Esta obra se llama El día antes de la partida. Es de Joseph Israelis. El día antes de la partida, un duelo anticipado. ¿Podríamos, pregunto yo, podríamos nosotros también anticipar nuestros duelos? Sí, sí podríamos. ¿Cómo? Pensando, como nos dice Víctor Frankl, la vida no te prometió nunca que te iba a dar absolutamente todo lo que tú quisieras, como tú quisieras, en el momento en que tú quisieras y con quien tú quisieras. La vida nunca te prometió eso. La vida te prometió un festín y tú eliges qué comer y qué no comer de ese festín. Que podamos decir todos: estas hermosísimas palabras de Amado Nervo. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Quisiera terminar con esta frase de Carl Gustav Jung. Con todas las etapas de la vida del ser humano, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Porque sí, toda vida humana debe ser contemplada de rodillas. No olvidemos autocrearnos. Todos los días Dios nos da la oportunidad de volver a vivir, de partir de cero. Todos los días Dios nos da la oportunidad de crear nuestro día a día, de crear nuestra existencia. Seamos autopoéticos, adaptémonos, seamos flexibles, conectémonos unos con otros y hagámoslo siempre con lucidez, con sabiduría, sin excesos. Creemos nuevas formas de ser, de pensar y de vivir. Este momento está dedicado a todas las personas de la familia Chifi que han fallecido en esta pandemia, a los familiares y seres queridos de nuestros alumnos, de nuestras hermanas, de nuestros compañeros profesores. Concédeles, Señor, que descansen en paz. Que así sea. Y para todos ellos, para todos los seres queridos de la familia del Instituto Shifi, yo les he dedicado este pequeño pensamiento. No es un poema, es un pensamiento filosófico, inspirado en las almas que han retornado al celestial hogar.
A la luz del día brillaron como hermosos soles. La claridad bañó sus alas que al batirse regalaron al universo espejos de colores iridiscentes que tejieron el espacio cósmico, que celebraron el misterio que es la vida, oído, hecho de polvo y tierra. Pero he aquí que la tarde se acercaba, la luz del sol rompía en el horizonte, la noche llegó, la claridad se despidió en tenues caricias de vida, en murmullos de piadosos adioses. Y fue ahí entonces cuando el alma ida de esa amada vida que hoy vuelve a Dios, sacó para nosotros su verdadera luz y nos mostró su belleza infinita y real. Siempre estuvo en su interior. Y efectivamente, bellas y las cosas hermosas de nuestros seres queridos hijos siempre estuvieron ahí. Ahora Dios nos brinda la oportunidad, aunque ellos ya estén en otro lado, en un cielo de infinito amor, donde ya nada los puede tocar, donde ya ningún sufrimiento se puede acercar a ellos. Allá ellos, allá con Dios, nos están diciendo, siempre lo mejor de mí estuvo para ti. Y de la misma manera, siempre lo mejor de mí estará en tu interior. Solamente te pido que me recuerdes. La vida no acaba, solo se transforma. Parece que este Christus Consolator de Bertel Thorvaldsen nos quisiera decir, está esta maravillosa escultura en la Catedral de Nuestra Señora de Copenhagen, en Dinamarca. Pareciera que este Cristo Consolador nos dice, vita mutatur non toritur. Y con esto termino. La vida no acaba, solo se transforma. Muchas gracias y les deseo que construyan su sagrada vida siempre acompañados de Dios. Agradecemos a Miss Doris esta participación. Muchas gracias a todos. Que es muy ad hoc en este momento que estamos viviendo, y creo que no pudimos empezar nuestra feria de ciencias con algo mejor. Muchísimas gracias, Miss Doris. Agradecemos a Miss Doris. Si alguien tuviera algún agradecimiento, una o dos personas nada más para que no se sature esto, pero muchísimas gracias a todos los que participaron. Gracias, Miss Doris. Muchas gracias a todos por su participación, y en un momentito continuamos con nuestra feria de ciencias. Damos unos 5 minutos que acabamos muy a tiempo. No sé si alguno quisiera comentar algo, preguntar algo. La señora Regina tiene su mano levantada. Adelante. Hola, buenos días a todos. Miss Doris, le abrazo, muchísimas gracias por su conferencia. Bueno, yo le llamo conferencia, pero este momento de vida. Muchísimas gracias. Y sobre todo me gustaría hacer una sugerencia. Creo que nos encontramos en un momento donde damos cuenta que la probabilidad a que un ser querido o nosotros mismos tengamos una muerte lenta es alta. En este sentido, a mí el concepto de muerte me provoca miedo, pero más que miedo a lo que venga después de la muerte, eso no me lo provoca, porque para mí la muerte es el mejor regalo que pudiéramos tener como creyentes a esta vida. Más bien sería como un miedo al sufrimiento, al dolor que podríamos o podrían llegar a vivir nuestros seres queridos. Y en esta medida creo que mi petición sería que una segunda conferencia fuera en este sentido, ¿no? El sentido del sufrimiento como personas creyentes, ¿no? Creo que sería un punto de partida importante. Sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Regina. Señora Regina, le agradezco mucho. Y sí, efectivamente,
en algún momento del momento tanatológico, yo decía que hay temas de la tanatología que son tan complejos que no se pueden dilucidar en 1 hora y media, porque hablar del morir es hablar del vivir y viceversa. Y creo yo que efectivamente necesitaríamos una plática, unas actividades posteriores para seguir dilucidando estos temas. Los tanatólogos que han estado cerca de personas que mueren, en efecto, cuando hablan del miedo a la muerte, dicen, hay más miedo a la muerte entre los que se quedan vivos que entre los que están entregando su alma a Dios. Yo creo que lo mejor que podemos hacer todos los días de nuestra vida es caminar de la mano de Dios sin temor, porque el temor es precisamente lo que obstaculiza nuestras vidas. Seguir adelante, la vida no está cancelada. Y que el morir es, como ya lo dije yo, cuando me preguntan, ¿cómo defines la muerte? Siempre les digo, la muerte es esa otra forma de vida. Y coincido con usted, señora Regina, es necesario que reeduquemos en Occidente, a partir de la escuela y a partir de la familia, a los seres humanos, para que tengamos un concepto de muerte como un momento hermoso de encontrarnos con el amado Dios. Gracias. Muchísimas gracias, Miss Doris. José Luis, parece que... Sí, yo tengo una. Adelante. ¿Cómo se llama? Bueno, mi pregunta va enfatizada a la muerte, porque he leído en muchos lugares que dicen, bueno, por ejemplo, en Grecia, en la antigua Grecia, la muerte era como algo que ellos consideraban divino. O sea, les gustaba el tema de la muerte, pero mi pregunta va, y en muchas religiones también, por lo que tengo entendido, mi pregunta va, ¿en qué momento de la historia del humano el tema de la muerte se volvió como un tema de miedo, que le daba miedo? O sea, el simple hecho de pronunciar la palabra muerte le da miedo al ser humano. ¿En qué momento, en qué momento al ser humano le empezó a dar miedo la muerte, el simple hecho de que el simple hecho de que después de la muerte, como no sabe qué va a pasar, pues es eso de que le tiene miedo, o por qué la palabra sí le tiene miedo, a qué le tiene pavor? Vaya. Muchas gracias, José Luis. Excelente tu pregunta. También todo un tema. Tengo un escrito precisamente que retoma la idea de la evolución de la muerte. Se ha notado que culturas antiguas, José Luis, tenían una visión de la muerte diferente a la nuestra. Los griegos, por ejemplo, desarrollaron escuelas filosóficas, José Luis, como el estoicismo y el cinismo, que reflexionaban sobre la muerte de una manera muy sana, de una manera muy positiva, incorporando la idea de que la muerte era parte y esencia de la vida misma. En la Edad Media, cuando está terminando la Edad Media, surge por primera vez la idea de separar a los muertos en la periferia. En la Edad Media,
en la alta Edad Media no había esta idea. En la baja Edad Media empieza a surgir la idea, que fue reforzada también por la pandemia, de que los cuerpos de los muertos debían permanecer en un lugar separado de la comunidad. Y es a partir de la Edad Media cuando empieza a surgir esta idea de separar inconscientemente la vida de la muerte. Cuando la vida empieza a crecer tecnológicamente hablando en el siglo XIX y por supuesto en el XX, con nuevas corrientes de vida y nuevos estilos que ponen énfasis en la salud, en la belleza, en el vigor, en la fuerza, la idea de la muerte va a causar temor. La idea de la muerte también en el romanticismo va a ser reforzada como algo espiritualmente inquietante. Entonces, cada etapa de la historia, José Luis, ha tenido su idea de muerte. Y sí reconocemos que culturas ancestrales que ya no existen como culturas ancestrales que existen, por ejemplo, pueblos nativos de América, de Australia, de África y filosofías y religiosidades orientales, José Luis, tienen un concepto de la muerte muy diferente al que se ha desarrollado y reforzado en la sociedad occidental por esta idea de que lo viejo ya no vale, lo enfermo ya no sirve. Algo que su santidad el Papa Francisco tratando de romper con todo lo que ha estado escribiendo y los mensajes de su santidad que van en esta idea. Te contesté un poco desordenadamente, José Luis, pero la idea es esa. ¿En qué momento? En el momento en el que nosotros los seres humanos hemos decidido que la belleza, la salud, el vigor, la fuerza, la energía están a la cabeza de la experiencia y de la vida misma. Por eso es importante reinsertar y reincorporar tanatológicamente a nuestros enfermos, a nuestros dolientes, a nuestros ancianos, a la experiencia. Y darnos cuenta, como decía la señora Regina, que la muerte forma parte de nuestra vida y que nosotros mismos podemos morir sin saber ni siquiera cuándo nos va a tocar. Gracias, José Luis. Espero haberte contestado. Sí, mis gracias. No, gracias a usted. Sí, hermana Jocelyn. Bueno, pues ya vamos cerrando este pequeño momento tanatológico que Miss Doris ha hecho favor de compartirnos. Entonces, muchísimas gracias a todos y pues les reiteramos gracias por su participación a este momento tanatológico y muchas gracias a Miss Doris por compartirnos de su vivencia de la vida diaria. Muchas gracias.